Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre cáncer de endometrio. Seguimos conversando con el doctor Jorge Hedel. Él es ginecólogo y es también especialista en la parte de oncología. Y por eso estamos hablando sobre este tipo de cáncer, uno de los tipos de cáncer que se hablan poco, pero está presente. Y antes de irnos a los tipos que nos estaba diciendo, antes de irnos a la pausa, le quería preguntar sobre su incidencia. ¿Cuál es la incidencia, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo sobre este tipo de cáncer? Mira, en nuestro país no tenemos una estadística estable desde el año 2006, eso no es un secreto, pues. Nosotros tenemos una estadística en la institución pública donde yo trabajo, que tiene una amplia trayectoria en trabajos de investigación, y su incidencia es que dentro del grupo de pacientes con cáncer ginecológico ocupa la segunda plaza en términos de incidencia y en términos de mortalidad la cuarta causa. Muy bien, ahora sí, vámonos a los tipos. Nos decía que existen dos tipos, uno de carácter genético y también otro de carácter hormonal. Vamos a hablar sobre ellos. Sí, mira, esto viene descrito hace muchísimos años. Esos que vienen derivados desde el punto de vista hormonal son los considerados tipo 1. Estos tienen muchísimo que ver con una exposición continua al estrógeno por parte del paciente. Entonces tenemos que esas pacientes también tienen trastornos metabólicos. Todas las pacientes que sean hipertensas, diabéticas, tengan sobrepeso, sean de raza oscura, tienen 3 veces más la probabilidad que otros. ¿Resistencia a insulina? También. Eso incluye, tienes un paciente con obesidad, un trastorno metabólico, probablemente estas pacientes tengan una resistencia a la insulina, son obesas o tienen sobrepeso, son hipertensas, son diabéticas tipo 2. Muchas veces te vas a encontrar pacientes... Tenemos también pacientes de resistencia a la insulina sin ser obesos. También ese tipo de pacientes es menos probable que desarrolle esta patología derivada del tipo 1. Eso es totalmente cierto. Lo que te quiero decir es que te puedes encontrar un solo paciente con todas esas características, pero todas por separado también tienen un riesgo y estas son las pacientes que terminan haciendo un carcinoma de endometrio de tipo 1, que afortunadamente son las que tienen mucho mejor pronóstico en términos de calidad de vida, sobrevida global, periodo libre de enfermedad. Y el tipo 2 es un poco más complicado. Este tipo de pacientes vienen ya con un defecto en el P53, que desde el punto de vista genético es considerado el guardián del genoma, se encarga de que esa corrección de errores desde el punto de vista genético sea precisa. En el momento que esto falla, pues el cáncer de endometrio tiene otra vía de aparición, que es esta alternativa. Claro, desde el año 2014, de verdad que la medicina ha evolucionado muchísimo. Actualmente se plantea y ya se está utilizando desde el año 2016 en muchos países del mundo una clasificación molecular para el cáncer de endometrio, para poder dirigir algunas estrategias terapéuticas directo a dónde está el problema desde ese punto de vista. Está dividido en 4, esa es una clasificación nueva, está muy en boga ahorita, ya le hemos discutido en un par de congresos acá en Venezuela. Esperemos que el año que viene podamos llevar una discusión plena en los eventos científicos que tenemos planteados. Doctor Jorge, con respecto a la sintomatología, ¿cómo es este proceso del paciente? ¿Tiene síntomas? ¿Es silencioso este tipo de cáncer? Yo siempre he dicho en mis entrevistas que ningún cáncer ginecológico es silencioso. ¿El de ovario? Yo no te diría que es silencioso y me voy a tomar un minuto para decirte por qué. Lamentablemente, esta patología está siempre asociada al origen gastrointestinal. Cuando tú interrogas bien al paciente y te llega con un cáncer de ovario avanzado, porque el 75% de estos pacientes llegan con una etapa avanzada, cuando lo interrogas, el paciente a veces no se espera la pregunta. ¿Tú has tenido problemas para comer? Sientes una sensación de llenura, le preguntas al paciente inmediatamente cuando comes, te cuesta digerir la comida y en ciertas fechas del mes tienes trastornos gastrointestinales y el paciente te dice que tiene por lo menos un año con esa sintomatología. Y esa sintomatología está estrechamente relacionada con el cáncer de ovario. Por eso muchos de los que hacemos esta subespecialidad como ginecología oncológica no lo consideramos silencioso, sino que muchas veces atribuimos todos los trastornos gastrointestinales a la esfera de las vías digestivas y no recordamos que a veces hay patologías que pueden terminar en un proceso oncológico derivado de esta sintomatología, pues eso es importante. Entonces, ¿el cáncer de endometrio tiene síntomas específicos? Sí, el cáncer de endometrio tiene síntomas particulares, no tiene creo que es mucho más definido y mucho más claro en las pacientes menopáusicas. Estas pacientes cuando presentan un sangrado posmenopáusico, evidentemente hay que prender la alarma y decir, bueno, que aquí sucede algo, o hay una atrofia endometrial que es la primera causa, o este paciente está pasando por una hiperplasia del endometrio, que es una lesión precursora al cáncer de endometrio, o ya es un cáncer de endometrio instalado. ¿Cuál es la ventaja? Que este sangrado te permite que el 75% de estas pacientes en cáncer de endometrio sean diagnosticadas en una etapa temprana,
tienen una resolución quirúrgica favorable y es un cáncer que, por hablarlo en un término coloquial, tiene un muy buen pronóstico si es diagnosticado en el momento adecuado. Como nos habla de la resolución quirúrgica, ¿cómo este tipo de intervención se hace justamente en una zona determinada? ¿Va a afectar directamente al útero? ¿Cómo va a ser este proceso? Claro, recordemos que el endometrio forma parte de lo que es el útero como tal y está ubicado en la porción media, por llamarlo de algún modo. El tratamiento definitivamente es quirúrgico en el cáncer de endometrio, bien sea en etapa temprana o avanzada. En etapa avanzada se hace un tratamiento previo, bien sea con quimioterapia, radioterapia, acorde al caso e individualizando cada paciente, pero cuando es en una etapa temprana, el tratamiento preferiblemente es totalmente quirúrgico. Puede ser una cirugía a cielo abierto, como lo denominamos nosotros, o puede ser una cirugía laparoscópica o robótica, no está contraindicada. ¿Extraen alguna parte del endometrio? Se extrae el útero completo, trae el útero completamente y ambos ovarios, preferiblemente si deriva de un carcinoma tipo 1. Entonces queda la mujer infértil en ese momento. Depende de la edad, si ya está posmenopáusica, claro, ya perdió el derecho cuando concepcional. hablamos Bueno, ahorita tenemos unas alternativas nuevas, desde hace 3 o 4 años la ha venido desarrollando el MD Anderson Cancer Center en Texas y el Memorial Sloan también, que es en estas pacientes jóvenes, porque hemos visto el diagnóstico en pacientes jóvenes de 30 y pico, 40 años, sobre todo en países fuera de Venezuela donde las mujeres postergan su maternidad hasta los 40, 42 años y todavía ven un ciclo menstrual. Estas pacientes, si se catalogan como un estadio 1A clínico, a través de estudios de imagenología y con una biopsia, siempre y cuando sean de tipo 1, como te comentaba, cuando son de tipo 1 son estrógeno dependientes, estas pacientes pueden ir a un tratamiento de preservación de fertilidad utilizando dispositivos intrauterinos a base de progestágeno. Estas pacientes van a un proceso o un procedimiento histeroscópico, se evalúa la cavidad endometrial, se evidencia si la lesión es focal o no, tienen que ser lesiones que midan ecográficamente o a través de una resonancia magnética menores a 2 centímetros, que sean del tipo 1 sin ningún tipo de otra diferenciación histológica y como estamos hablando de una patología tipo 1 que deriva directamente de estrógeno, colocas un dispositivo intrauterino con un progestágeno que es totalmente lo opuesto y puedes permitir el beneficio a esta paciente. Claro, esto es un manejo netamente gineco-oncológico multidisciplinario, necesitas un equipo y un backup importante con alguien especialista en fertilidad, puedes necesitar criopreservación ovárica, también debes evaluar posteriormente el endometrio y el paciente debe saber que eso es momentáneo, este tratamiento, mientras decide en un periodo no mayor a 1 año concebir. Posteriormente el tratamiento debe ser definitivo. Queremos agradecer que nos explicara todo este proceso y además que la buena noticia es que tiene solución. Además hay que acudir al especialista, sin duda alguna, no hay atajo para el cáncer, hay que consultar a nuestros médicos. Gracias por asistir. Gracias a ti. ¿Cómo lo pueden contactar, doctor? Bueno, a través de mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, @oncohegel, y por ahí sencillamente me contactan. Yo mismo manejo mis cuentas, yo mismo manejo mis redes.